Hola a todos, soy Ismael García Villarejo, con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es finanzas.com. Gonzalo Núñez Sarompas, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias, Ismael. Es profesor en UDIMA y inversores. Hoy vamos a hacer un podcast especial porque quizá vamos a dejar de lado por una vez los movimientos y la evolución de los mercados, pero hemos querido llamar a Gonzalo porque nos habéis ido dejando durante las últimas semanas distintas preguntas sobre la reforma de las pensiones que queremos abordar con él. Por tanto, hoy haremos un podcast un poquito especial, saliéndonos del guión, pero es un tema interesante que estamos seguros que valoraréis las respuestas de Gonzalo, esencialmente porque responden a vuestras preguntas, que lo que hemos hecho es sintetizarlas, es decir, resumirlas, las distintas formulaciones, coger las que tienen el mismo sentido, creo que estaban preguntando lo mismo, y resumirlas más o menos en unas 5, 6 o 8 estoy contando por aquí. En todo caso, las tenemos apuntadas, así que este programa está hecho con vuestra participación y os animamos a continuar trasladándonos las preguntas de los temas que os interesen, que como veis tenemos la flexibilidad suficiente para adaptar los guiones a lo que nos pidáis. Gonzalo, ¿preparado? Listo. Esto me ha quedado un poco de concurso, ¿no? Me parece pasapalabra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Mira, la primera pregunta las hemos ordenado también un poquito para formar el embudo correcto de información. La primera pregunta que queremos trasladarte en nombre de nuestra audiencia es si la sostenibilidad del sistema público de pensiones está asegurada con las reformas que se están planteando. Bueno, yo diría que la sostenibilidad del sistema de pensiones está garantizada no por esa reforma, sino en tanto en cuanto los presupuestos generales del Estado acudan al rescate de la seguridad social. A fin de cuentas, para estos presupuestos del 2022 ya hay previsto una transferencia de más de 36.000 millones de euros que va a permitir cubrir el déficit de la seguridad social parcialmente, porque la previsión de los presupuestos que genera aún así un déficit de más de 6.000 millones de euros. Evidentemente, mientras se mantenga esta situación, pues estarán garantizados el pago de las pensiones. ¿Es un buen sistema? Evidentemente no. Las pensiones deberían estar garantizadas por la propia naturaleza contributiva del sistema, es decir, básicamente las cotizaciones que deben efectuar empresarios y trabajadores. Pero en este sentido, no creo que la nueva reforma en sí sea el mecanismo que vaya a garantizar su sostenibilidad, sino que por desgracia, y en tanto en cuanto se tomen medidas como se hace de la revalorización de las pensiones en base al IPC de forma automática, incluso este año que se junta, parece, la paguilla con el nuevo sistema, que eso podrá generar una desviación de entre otros 3.000 y casi 6.000 millones de euros, pues solo va a haber como sistema de salvación de las pensiones el hecho de que haya transferencias anuales importantes al sistema social a través de los presupuestos generales del Estado. Déjame que te repregunte, enseguida volvemos al guión, pero ¿es buena idea atar pensiones a IPC? No, es algo lógico, todo el mundo lo entiende, pero lo cierto es que genera un desfase muy importante entre los ingresos de la seguridad social que no se ajustan al IPC y el gasto. Tengamos en cuenta además que si comparamos con los trabajadores en activo, y ya nos están diciendo desde el gobierno que ojo con la negociación de los convenios colectivos, que no se desate el ciclo de la inflación y por tanto se están conteniendo los convenios colectivos en torno a un 2%, si se va a reconocer un 6 y pico por ciento a los jubilados no parece algo tampoco muy equitativo. Si a eso le sumamos el hecho de que tenemos una de las tasas de sustitución más alta de toda la OCDE, es decir, una pensión de jubilación alcanza prácticamente el 70% del salario medio de España. Un salario medio sería como uno de 1.900 euros y una pensión de jubilación media alcanza prácticamente los 1.200. Esto no sucede en nuestro entorno. La OCDE anda sobre un 40% como promedio. Quiero decir que uno puede ser lógicamente consciente de los esfuerzos que tienen que hacer los jubilados y de su mala sensación en cuanto pierden poder adquisitivo, pero lo cierto es que esta situación afecta también de forma generalizada a la población que no tiene esos mecanismos ni están previstos y ven disminuir sus ingresos. Si el esfuerzo es colectivo, pues me temo que también debería ser de los pensionistas. Volvamos al guión que nos han liberado nuestros productores, insistiendo, recogiendo el espíritu de las preguntas que nos habéis dejado a través de nuestras redes sociales, que para formularlas simplemente
tenéis que buscar nuestro nickname, que es @finanzascom, en cualquier plataforma, porque tenemos el mismo en todas ellas. En este caso, preferentemente las preguntas nos las han trasladado a través de Twitter, pero tenéis también disposición en Telegram y, por supuesto, en los comentarios de los canales a través de los que se distribuye este podcast. Siguiente pregunta, Gonzalo. Nos preguntan, ¿las pensiones bajarán en España a medio plazo para dar viabilidad al sistema? La verdad, siendo sincero, no lo creo. Esa decisión políticamente es prácticamente inasumible. Ningún partido la va a tomar. Incluso la nueva reforma, a diferencia de lo que tenía la previsión que se hizo a partir del año 2011 y que nunca entró en vigor en cuanto al factor de sostenibilidad, esa sí que podía haber dado lugar a un proceso de rebaja moderada pero mantenida en el tiempo, sostenida en el tiempo de pensiones. El nuevo mecanismo, para nada. De hecho, si hacemos caso de lo que se ha publicado y lo que se publicará en el BOE en cuanto a la reforma del sistema de pensiones, sería a partir del año 2032. No sé si eso ya es medio plazo, son 10 años, poquito más. Bueno, en un plazo inversor estamos al final de la curva, que diríamos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a partir de esa fecha es cuando se plantea la posibilidad de, si hay una desviación de más de un 0,8 en el gasto sobre el PIB en cuanto al gasto estimado, que se adopten medidas. Y tampoco son muy claras. Dice, bueno, en ese caso, o incrementamos las cotizaciones, eso seguro que se producirá, o bajamos, o ajustamos el gasto en pensiones. El gasto, no dice que ajustamos el gasto, no quiere decir que las bajemos, o no lo dice estrictamente, evidentemente quiere decir eso, o hacemos las dos cosas. Vamos, que no hay una medida clara. Se dice, tiramos el balón para adelante, esperemos al año 2032, si se nos van lo que hemos previsto, pues nos pondremos pico y pala y entonces posiblemente tenga que bajar las pensiones. ¿Sí? Pero no estamos hablando realmente del corto o medio plazo. Nos preguntan, ¿cómo valoráis, Gonzalo, el mecanismo de equidad intergeneracional diseñado por el gobierno? Y hay una subpregunta, que es si generará un recorte real, aunque no buscado, en las pensiones. Bueno, el mecanismo en sí, como es un incremento, su primer elemento es incrementar la cotización, pues desde el punto de vista simplemente, digamos, contable, de ingresos del sistema, es positivo, ¿no? Otra cosa es que a uno le parezca más o menos justo, que las empresas carguen en la misma el 0,5 y el trabajo el 0,1. Bueno, genera, por tanto, ingresos al sistema, correcto. Unos ingresos que deberían ser unos 10 años entre 17.000 y 22.000 millones de euros. El gobierno es bastante más optimista, habla de 41, 43, hasta 45.000 millones de euros. Un panorama quizás con tipos de interés bastante altos, si así lo considera el gobierno que podría suceder, alcanzar esos ingresos. ¿Y eso para qué daría? Bueno, pues eso daría para cubrir los déficits acumulados de la seguridad social. Es decir, pondría, digamos, a cero el contador de déficits. Y diría, bueno, esto está bien. Está bien, pero realmente la finalidad del mecanismo no es tapar el déficit actual, sino a los que somos del baby boom, teóricamente garantizarnos que cuando nos jubilemos y seamos muchos, haya para pagar pensiones para todos. Con lo cual esto realmente va al fondo de reserva de la seguridad social a futuro. A aplicar, en principio, a partir del año 2032 y no antes. Con lo cual no resuelve los problemas actuales del sistema de seguridad social, sino que quizás podría ayudar a resolverlos a partir del 2032. Así que ya tampoco es tan útil el mecanismo. Veamos las partes negativas. A mí eso de que hay una equidad intergeneracional no lo entiendo muy bien, porque lo va a aportar todos los que trabajan. Los de 50, los de 40, los de 30, los de 20. Y ellos no se van a beneficiar, algunos de ellos no se van a beneficiar de esta aportación extra que se supone que acaba en 10 años. Con lo cual ese es un mecanismo un poco peculiar. Al final, pues es una cotización incrementada con muchas posibilidades de quedarse después del 2032, porque estos son como los impuestos, ¿eh? Bajarlos es más difícil. Al final, todo lo que se suele incrementar se queda. En ese sentido soy crítico también, como decía, porque no es equitativo y al final ese carácter contributivo del sistema social pues también se ve un poquito alterado. Unos pagan pero no reciben. Es como la financiación a través del presupuesto general del Estado. No es la solución realmente para mí, este incremento de cotización, la solución más clara para el sistema social.
Bien, el ahorro para la jubilación sigue siendo una asignatura pendiente en España. Esto no es que lo hayan preguntado directamente los espectadores o los lectores de finanzas.com, sino que lo hemos inferido de las dudas. Hay muchísimas dudas sobre cómo armar una correcta jubilación. Te lo preguntamos, ¿es todavía una asignatura pendiente? Y si lo es, ¿cómo la podemos aprobar? Y en cualquier caso, ¿cómo se construye un correcto ahorro para la jubilación? Pues la respuesta es que es una asignatura pendientísima en nuestro país. Tenemos una tasa de ahorro de jubilación sobre el PIB, un porcentaje bajísimo, en torno a un 7%, un poquito más. Comparemos, no sé qué decir, Holanda, no Noruega, que tiene un fondo soberano, nuestro alrededor, tasas del 100%, o sea, el 100% del PIB está ahorrado para pensiones. O sea, no tenemos ese segundo recurso, que quizás pues, nos podría aliviar nuestro coste de seguridad social y, por tanto, nuestra cotización y nuestra tributación, porque todo esto que no pagamos por la vía de la cotización lo estamos pagando por la vía de los impuestos. No se nos olvide eso. Esto es un paréntesis, pero lo que quiero recordar es que al final, cuando hay financiación pública, lo está pagando el trabajador o por cotizaciones o por IVA y IRPF, que es el 60% de la recaudación. Así que lo que nos ven sale de un sitio, saldrá de otro. Por tanto, tenemos un porcentaje de ahorro muy bajo. Solo como un 16%, 17% de los españoles tienen un plan de pensiones y además se acumulan en las rentas más altas. E incluso la distribución geográfica pues, es peculiar en cuanto a las mayores concentraciones de personas, lógicamente, pero también de capitales reunidos en planes de pensiones, pues estaríamos hablando de Madrid, de Cataluña, pero hay otras regiones donde hay muy poca tradición de los planes de pensiones, como mecanismo que siempre habíamos entendido que nos serviría. Si a esto le unimos las reformas que hemos venido sufriendo en los planes de pensiones, pues tenemos una dificultad muy importante a la hora de configurar un ahorro para la jubilación. Aquí se podría hablar también de la reforma prevista y de los planes de empleo. No sé si es una cuestión que también posiblemente saldremos aquí. Pero en cuanto a los planes individuales, pues yo creo que no ha sido muy buena idea estas reformas que están prácticamente extinguiendo, ¿no? Extinguiendo las aportaciones individuales, el incentivo fiscal a la aportación individual y al final tendiendo a desaparecer. Y en el actual escenario, ¿cuál es el instrumento más adecuado según tu punto de vista? La verdad es que viendo, y eso es cierto, que los planes, aunque la rentabilidad ha mejorado mucho este año, hay que decir que los planes de pensiones se están comportando bastante mejor. En ejercicios anteriores la rentabilidad era bastante mala. Las comisiones siguen siendo algo altas y es evidente que los fondos de inversión han ido captando toda esa parte del ahorro. Las alternativas para el ahorrador mediano común, pues evidentemente no están en la bolsa, en el mercado secundario, no están, instrumentos sencillos, y evidentemente si el plan de pensiones no es el instrumento que fiscalmente me aporta una ventaja, creo yo que la opción será más bien la vía de los fondos de inversión. Creo que ya has contestado parte de la siguiente pregunta, pero vamos a ver, te la formulo por si hay algo que quieres añadir. ¿Cómo va a afectar la reducción de los incentivos fiscales a los planes de pensiones promovida por el gobierno? Pues ya ha afectado. Además, una cosa que se entiende poco es que nos plantean un mecanismo nuevo. Es decir, vamos a fomentar los planes de empleo, ¿no? Que sean las empresas las que, con la negociación colectiva, creen estos mecanismos en sustitución de, claramente, porque se está empujando fuera de los planes individuales, pero nos cargamos los planes individuales sin que estén los planes de empleo en marcha. Estos sistemas, sí que podían venir realizándose, pero se supone que esto va a ser un nuevo esquema, además con sistemas simplificados y más fáciles y más entendibles para los trabajadores que participan. Con lo cual nos encontramos, primero, una reducción enorme de los incentivos fiscales. Los autónomos, además, no tienen alternativa a día de hoy. Se nos dice, lo ha dicho el ministro Escrivá, que se van a poder incorporar también de alguna forma a estos planes de empleo, pero por el momento no tenían antes la posibilidad y ahora el único instrumento que tenían va disminuyendo. A futuro, pues evidentemente pasará, o las posibilidades pasarán a través de estos planes de empleo. Yo creo que me habías planteado, Ismael, si me parece que los dos planes de empleo funcionarán o no. Eso es, sí. Que esa es la segunda derivada. ¿Qué problema tienen para mí los planes de empleo? Estamos cogiendo otros modelos de otros países, intentando replicar el modelo británico y demás. Aquí tenemos un problema en cuanto a la estructura de las empresas en nuestro país. Estamos en un país donde tenemos pymes y micropymes que son el 96% más o menos de las empresas. Cierto.
y que dan ocupación al 40% de los trabajadores. Esas empresas, en su planteamiento vital no está negociar y constituir un plan de empleo, un plan de pensiones de empleo en su empresa para sus trabajadores. La negociación colectiva lo va de carácter sectorial, es decir, de ámbito superior. Esas empresas no tienen convenio colectivo en la mayoría de los casos, con lo cual lo que hacen es simplemente ajustarse a lo que diga el convenio colectivo del sector. ¿El convenio colectivo del sector realmente lo que se va a negociar es eso o los sindicatos prefieren salarios? Es decir, yo, sentado en la mesa de negociación... Tradicionalmente han preferido salarios, ¿no? Además, la venta a tus afiliados y en general a los trabajadores. Hemos conseguido subir un 7% el salario, pero va a ir aplicado... la cara de decepción de todos los trabajadores que la gente quiere ingresos. Claro. Más en un entorno de precios en alza y demás. Con lo cual, no veo tan fácil que la negociación colectiva sea el instrumento que permita realmente que se pongan en marcha estos planes de empleo. Que no es, la idea en sí no es mala, pero no sé si casa con la estructura que tenemos de negociación colectiva en nuestro país y de cultura, que ya había dicho al principio. Hablando del ministro Escrivá, la puesta en marcha del macrofondo público de pensiones será la solución para aumentar el ahorro. Algo aumentará, pero insisto que esos son instrumentos fáciles de adoptar en empresas o más fáciles de adoptar en empresas grandes. Las grandes empresas ocupan como en torno a un 30 y pico, 40% de los empleados de nuestro país, pero es que en las demás empresas luego el convenio colectivo del sector es difícil que obligue y no van a querer entrar tampoco los sindicatos a obligar. Incluso hay dudas realmente si un convenio colectivo sectorial puede o debe exigir necesariamente a todas las empresas del sector, sin tener en cuenta sus condiciones características, el tener que hacer aportaciones a estos planes de pensiones. Con lo cual digo que el mecanismo podría ser útil, pero no va a hacer que suba al final el porcentaje, enormemente creo, el porcentaje de trabajadores protegidos y el porcentaje de ahorro en planes de pensiones respecto al PIB. Vamos con la última pregunta, Gonzalo. ¿Qué medidas habría que llevar a cabo para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, evidentemente? Bueno, aquí... Esto debo decir que nos lo preguntaban a nosotros, pero como nuestra tarea es informar, no te lo trasladamos a ti. Bueno, aquí diré cosas que a lo mejor no son bonitas de escuchar. Mientras sean sinceras. Son sinceras. A lo mejor tampoco son acertadas, que luego estas cosas no son fáciles eso lo veremos con el tiempo, ¿no? Como no creo, Ismael, que se apliquen, pues bueno, es fácil decirlas. Y si hubieran hecho caso, vamos con ellas. Como profeta. Bueno, en primer lugar, ya se está haciendo, evidentemente, conseguir que no se anticipen las jubilaciones o al revés, que nos jubilicemos cada vez más tarde y evidentemente los 67 años, que nos queda poquito para que se alcance como edad de jubilación ordinaria, tendrá que tender hacia los 70. Habrá que hacer previsiones específicas para colectivos en función de actividades, pero esa sería una de ellas. Otra siguiente cuestión será pensar en lo que era una pensión de jubilación adaptada a la esperanza de vida. No quiero decir factores de sostenibilidad, pero lo he dicho. Pues algo parecido. El IPC no debe ser el elemento de revisión de las pensiones. Los trabajadores deberían aportar más. Esto tampoco es bonito decirlo, pero si nos comparamos con países en nuestro entorno, donde en Alemania aporta más de un 20%. Aquí estamos cotizando. Aportar más desde el sueldo, entiendo que te refieres, Sí, cotizar. ¿no? La cotización de los trabajadores en nuestro país es un 6,4% más o menos de media en función del tipo de contrato. En Alemania supera el 20%. En Francia supera el 17%, en Italia anda por el 9%, nosotros estamos en el 6%. Pues está claro que ahí tiene que haber también una aportación de los trabajadores, porque si no aportan esto, por esa vía vendrá por la vía de los impuestos. Y luego, hagamos caso al ministro, es verdad, también hay cosas que está pagando la Seguridad Social que quizás no debería pagar. ¿A qué me refiero? No solo a lo que son las bonificaciones en las cuotas de social, sino incluso algún tipo de prestaciones, como puede ser pues la viudedad o la orfandad, que no digo que se supriman, pero que evidentemente no son las que realmente debe sostener un sistema contributivo porque tienen otro carácter, digamos, social, ¿no? Pues Gonzalo, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros. A vosotros por invitarme. Gonzalo Núñez Sarompas es profesor de la UDIMA y nos ha ayudado en este programa que hemos producido entre todos. Nos ha quedado hoy muy colectivo el asunto y espero que, por tanto, sea útil para todos. Y os animo a continuar participando y a dejar vuestros comentarios para que podamos construir a futuro nuevos episodios temáticos con vuestras inquietudes. Muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.